Vamos entonces a continuar con nuestra materia de sucesiones y bueno, vamos a tocar algunos puntos que han quedado por ahí en el aire, como es la legítima. ¿Sí? Veamos. ¿Cuáles son los herederos forzosos o legitimarios? Veamos los descendientes directos de el de cuyos. ¿Okay? Se busca la sucesión en sentido vertical descendente, o sea, hijos, nietos, bisnietos, sin limitación alguna de grado de consanguinidad. No hay, en sentido vertical no hay grado. ¿Okay? En sentido colateral sí sabemos que está limitada hasta el 6º grado. ¿Okay? Y bueno, que la representación tampoco tiene límite en el sentido vertical. El cónyuge, ¿okay?, sobreviviente no separado legalmente de bienes concurre a la asociación como un hijo más. Ojo, no confundir la parte que le corresponde al cónyuge como socio con la parte que le toca como herencia. O sea, el patrimonio de la comunidad conyugal se divide en dos. La mitad es de el cónyuge sobreviviente y la otra mitad es el patrimonio que deja el cónyuge muerto. Entonces, esa mitad del patrimonio que deja el cónyuge muerto, el cónyuge sobreviviente participa como hijo si no está legalmente separado de bienes del cónyuge. ¿Sí? Bien, y entonces el tercero sería los ascendentes, ¿sí?, que solamente tienen vocación hereditaria si no hay descendientes. Ok. Estos son los que se llaman herederos forzosos, tienen una ventaja legal que se llama la legítima. ¿Qué es la legítima y cómo se determina su monto? Entonces, fíjense bien, al momento de la apertura se establece el patrimonio del de cuyos, o sea, el patrimonio está cargado de todos los bienes activos y de las deudas, los pasivos. Entonces, todo lo que tengas tuyo, todo lo que tengas por cobrar, pero también todo lo que tienes por pagar. Entonces la masa hereditaria, lo que vas a repartir, es lo que quede después que se paguen las deudas. O sea, los pasivos. Las deudas del de cuyos. ¿Okay? Las deudas que tienen con el de cuyos son cuentas por cobrar, son activos. Entonces, la masa hereditaria se obtiene cuando a los activos se le restan los pasivos. Eso es lo que se va a repartir. Ok, solo si hay herederos forzosos, o sea, dijimos descendientes, cónyuge, ascendentes, si hay herederos forzosos, obligatoriamente hay que determinar cuál es la parte legítima. Entonces, esa masa hereditaria se divide en dos partes. Supongamos que las deudas son $1,000 y que los activos son $11,000. Entonces la masa hereditaria son 11,000 de activos menos 1,000 de pasivos y me quedaría que la masa hereditaria son $10,000. Ok, entonces tengo $10,000 de masa hereditaria. Esa masa hereditaria se divide en dos partes, es decir, 5,000 que va a ser la parte disponible y 5,000 que es la parte legítima. ¿Qué significa la parte disponible? Que en vida el de cuyos pudo disponer de la mitad de su patrimonio sin que hubiera ningún problema, es decir, $5,000, y que los otros $5,000 se tienen que repartir de acuerdo a lo establecido en la ley, ¿okay? O sea, siguiendo las pautas que ya vimos en la sucesión, pero fíjense bien, la legítima atiende solamente a los descendientes y si hay cónyuge no separado, al cónyuge, ¿okay?, al cónyuge y a los ascendientes si no hay descendientes, ¿okay? Si no hay descendientes, si no hay ascendientes, si no hay cónyuge, entonces hay que determinar la legítima del cónyuge, ¿okay?, pero solamente para saber si se está violando. Del resto, el cónyuge hereda el 50% de los bienes y el otro 50% lo heredaría
los hermanos o los colaterales. ¿Okay? Entonces veamos, colaterales hasta el tercer grado. Bien, entonces veamos, es de orden público, es decir, que no se puede relajar por conveniente las partes, que si al momento de la apertura existen dos o más herederos forzosos o legitimarios, hay que determinar la legítima. ¿Okay? Entonces vamos a ver otra vez cómo es la legítima. La masa hereditaria se divide en dos: la parte disponible, que el de cuyos puede hacer con ella lo que da la gana, y la parte legítima, que ya tengo la parte legítima. Aunque ahora, ¿cómo obtengo la legítima de cada uno de los herederos? Pues divido la parte legítima entre el número de herederos forzosos. O sea, si hay uno solo, pues esa es su parte legítima. Pero si hay más de uno, por ejemplo hay 4 herederos forzosos, entonces los herederos forzosos, la parte legítima se divide entre 4. ¿Ok? Bien, veamos. Vamos a pasar al siguiente punto, que es la colación. Esta parte es importante porque es una obligación que crea la ley para, ojo, solamente para los hijos y los descendientes de los hijos. Es decir, para los hijos, para los nietos, bisnietos, tataranietos. O sea, para los hijos y los descendientes de los hijos del de cuyos. Entonces veamos. Fíjense bien. La colación es la obligación que se encuentran los herederos descendientes de un ascendiente común, que concurran juntos o con otras personas a la sucesión. ¿Okay? Va a tomar en cuenta todas las liberalidades que tuvo el de cuyos en vida con esas personas. Fíjense cómo se extiende hasta del inicio de la vida de un hijo o descendiente hasta la muerte del de cuyos. Todo lo que haya recibido en vida. ¿Okay? Entonces fíjense bien, con esta nomenclatura, el que está en negro es el de cuyos, el que está en gris está premuerto, el que está en blanco sobreviviente. Entonces, siendo José el de cuyos, estando Luisa premuerta, se murió antes que el de cuyos, Luis, Pedro y Carmen son hijos de José, José Alberto y Victoria, hijos de Luisa. Luis no tiene hijos, Pedro tiene un hijo que se llama Pedro José, Carmen no tiene hijos. Entonces, fíjense bien, como aquí hay 3 hijos, ¿okay? Y 2 descendientes que van a heredar en representación, entonces, para determinar cuál es la verdadera masa patrimonial, Luis, Pedro, Carmen, ¿okay? Y José Alberto y Victoria tienen que traer a colación lo que recibieron en vida de parte de José. Repito, Luis, Pedro, Carmen, José Alberto y Victoria tienen que traer a colación, o sea, sumar a la masa patrimonial todas las liberalidades que recibieron en vida de José. Pedro José no, porque Pedro José no heredó nada porque su papá Pedro está vivo. Entonces la colación es traer a la masa hereditaria todo lo que recibieron en vida. La palabra todo no es cierto, más adelante aclararemos qué cosas no, pero lo importante es que no se crean que porque me regalaron el día de mi nacimiento, me regalaron un apartamento a un nieto, entonces ya listo, eso no tiene nada que ver. No importa si el abuelo que regaló el apartamento se murió 30 años después, el nieto, por ejemplo, José Alberto, pues tendrá que traer a colación eso. ¿Okay? Bien, entonces, traer a colación es sencillamente sumar, ¿okay? A la masa patrimonial. Y les recuerdo, la masa patrimonial es lo que queda después que quite las deudas. Ok, ¿qué es lo que busca la colación? La equidad, porque el padre pudo haber hecho donaciones en vida a favor de uno de los descendientes, o sea, los hijos, y en detrimento de los otros. ¿Cómo lo hace? Bueno, haciendo donaciones o haciendo ventas ficticias, que son donaciones indirectas. Entonces, la colación lo que busca es traer todo eso a la masa patrimonial y luego ver si se viola o no se viola la legítima.
¿okay? Si se vio la legítima, esa parte se reduce, y si no vio la legítima, esa parte queda como está. Solo si se vio la legítima. Entonces veamos. ¿Qué está sujeto a colación? Veamos. Según el artículo 1083, el hijo o descendiente que entre en la sucesión, aunque sea a beneficio de inventario, junto con sus hermanos o hermanas o los descendientes de uno de ellos, en caso de que haya representación, deberán traer a colación todo cuanto hayan recibido del de cuyos por donación directa o indirecta, ¿okay? Excepto si el donante, ¿okay?, haya dispuesto otra cosa. Aquí hay que distinguir la palabra donante y donatario. Donante es el que está dando de modo gratuito un bien de su propiedad, y el donatario es el que lo recibe. Entonces, la colación persigue que todo lo que recibiste de gratis, por donación o por ventas fingidas, se traiga de nuevo a la masa para repartirlo. No vaya a ser que tú estés recibiendo más que yo, ¿okay?, o me estés violando mi legítima, que es lo que realmente es el fin que persigue la colación. Ahora, ¿quiénes la pueden solicitar? Pues solamente los beneficiados, ¿okay? O sea, si solamente para hermanos y descendientes, pues solamente ellos pueden, ningún otro heredero forzoso. O sea, no la puede pedir el cónyuge, no la puede pedir el ascendiente, porque esta aplica solamente para los hijos y los descendientes de esos hijos. ¿Okay? Bien, ahora, ¿qué liberalidad traída a colación será afectada, o sea, reducida? Ok, una vez que yo la traigo, calculo mi masa patrimonial. ¿Qué pasa cuando una liberalidad va a ser reducida? Pues la única manera que sea reducida es que cuando yo saque la cuenta, esa liberalidad toma una parte de la parte disponible. Vamos a ver si puedo explicárselos con números. Supongamos que en un momento de la vida el de cuyos le dona a un hijo un apartamento que vale $20,000. Ok, pero a la muerte solamente quedaron $10,000. Ok, no hay deudas para no tener que restar. Entonces la masa patrimonial se suma lo que quedó más la liberalidad de $20,000. Entonces yo sumo, y me diga que la masa patrimonial es de $30,000. Entonces vamos a sacar de cuánto podía disponer el de cuyos. Entonces de $30,000 dividido entre 2 sería 15 y 15. Ya va, pero es que el de cuyos dio un apartamento de 20, es decir que se excedió en $5,000. Bueno, esos $5,000 tienen que ser reducidos, y el hijo que recibió el apartamento de $20,000 va a tener que meter en la masa patrimonial los $5,000 si se quiere quedar con el apartamento, ¿okay? Si no hay que vender el apartamento, se le entrega a él 15 y se mete 5 a la masa patrimonial. Entonces quiere decir que la masa patrimonial, ¿okay?, quedaría, la legítima es, como dijimos, la legítima es 15, ¿okay? Entonces son 7,5 para cada uno, ¿okay? Porque él dio el apartamento de 20 y quedaron 10, suman 30, entre 2, 15, pero lo que queda son 10, no es fácil, porque ahora el del apartamento va a tener que meter la diferencia, que son 5, entonces me quedaría que la masa patrimonial es 15, y para cada uno tocaría la mitad, o sea, en partes iguales, que son 2, serían 7.500 y 7.500. Listo, o sea que realmente lo que está metiendo el del apartamento son $2.500 nada más, para quedarse con el apartamento de $20,000, ¿okay?, más de los 10.000, él se va a quedar solamente con 2.500, y los otros 7.500 le corresponden a su hermano. ¿Quedó beneficiado? Sí, pero no se violó la legítima. Y aquí lo importante es que la legítima se respete. Y observen cuando se reduce. Se reduce solamente cuando yo tenga la parte disponible o la parte legítima, que son iguales, y vea que he dispuesto más de lo que debo disponer. Ok, si la parte disponible excede la parte legítima, entonces hay que reducir.
hay que empezar a aumentar la parte, quitar de la parte disponible, pasar a la parte legítima para poder compensar. ¿Okay? El artículo 1084 establece que no podrá retener la donación sino hasta el monto de la cuota disponible. Es lo que le estoy diciendo, hasta el monto de la cuota disponible. ¿Cuánto podía disponer en el ejemplo que yo hice? 15. ¿Cuánto dispuso? De 20. Ah, no, ya va. Podía poner de 15, entonces de esos 20 hay que devolver 15. Le tocaría a el heredero que recibió esa donación meter 5 en la masa patrimonial para que se cumpla eso que está allí. En 1085, el heredero que renuncia a la sucesión, o sea, me toca suceder y da la casualidad que yo ahí me dieron por ejemplo, el que le dieron la donación de los 20.000, del departamento de $20.000. Entonces yo renuncio, yo no quiero nada. Ah, ok, perfecto, tú no quieres nada, entonces veamos de todos modos si la donación que te dieron no viola la legítima, entonces te quedarían 10.000, pero ahora son 10.000 para cada uno, ¿ok? Perdón, para uno solo. Entonces, bueno, eran 30 entre 2, son 30 entre 2, 15, ¿no? Parte disponible 15, parte legítima 15, como son dos herederos, 7.500, pero ustedes, como uno de los dos renunció, entonces no le queda 7.500 al que no renuncia, sino 10.000. ¿Okay? O sea que no se vio la legítima, sino se incrementa en 2.500. La otra, las donaciones hechas al descendiente del heredero, o sea, al nieto, por ejemplo, se considera hecha con dispensa de colación. ¿Okay? Eso, sí, ok, está bien, pero no es cierto, porque más adelante ustedes verán que hay que reducir todas las donaciones que haya hecho el decuyos en los últimos 10 años de su vida. Esta es una obligación para hijos y descendientes de los hijos, pero después vamos a revisar las donaciones hechas a otras personas. ¿Okay? Entonces las donaciones hechas a los hijos a los descendientes de los hijos se supone que están dispensadas de traerlas a colación porque ellos no son herederos. ¿Okay? Pero una vez que yo tenga todo, voy a traer a la masa patrimonial todo lo que el decuyos dio en vida en los últimos 10 años, y esa donación, si la dio antes de ser los últimos 10 años de él, tengo que traerla. Ahora, si la donó cuando el nieto nació y le dio un apartamento de $20.000 y murió cuando el nieto tenía 20 años, ya el nieto no tiene por qué traer nada a colación, porque para una persona como el nieto no se aplica lo de en vida, sino se aplicaría en este caso, porque su padre heredó, lo de los 10 años anteriores a la muerte. ¿Okay? Veamos. Ok. El artículo 1088, en el primer párrafo, tiene 2 párrafos este artículo: las donaciones hechas en favor del cónyuge, de un descendiente, es decir, de la esposa de un nieto, por ejemplo, se presumen hechas con dispensa a colación. Ojo, más no de reducción. ¿Ok? Sí fue hecha dentro de los 10 últimos años de vida de el decuyos. Ok. La segunda parte, ahora que si la donación fue hecha a título de los dos, o sea, una donación para el nieto y su esposa, se supone que la donación hecha para el nieto sí debe traerse colación, la parte de él, pero la otra parte, vuelvo a repetir, está sujeta también a colación si fue hecha 10 años, entre los 10 últimos años de vida del decuyos. La que estamos hablando de colación van a ser simplemente liberalidades, o sea, donaciones o ventas ficticias hechas en vida por el cónyuge a favor de un hijo o descendiente de sus hijos. Mientras que la última parte de la cual estoy hablando son donaciones o ventas ficticias hechas por el decuyos los últimos 10 años de vida. Son sujetas a, no se llama colación, sino reducción. En 1089, lo gastado por el decuyos en hacer que su nieto o hijo tenga algo para él propio
o el dinero empleado para pagar las deudas. Por ejemplo, el hijo da la inicial de un apartamento y el abuelo empieza a pagar las cuotas del crédito. Eso se imputa y se tiene que traer a colación. Bien. El primer párrafo del 1087, muy importante. Fíjese bien, el primer párrafo dice: el descendiente que suceda por derecho propio al donante. Yo me voy a parar aquí y voy a ver la figura. Este es el de Cuyos. Pero Luisa, Luis, Pedro y Carmen están muertos. O sea que en este nivel no hay nadie que herede. Lo cual quiere decir que pasamos al nivel siguiente. Si hubiese uno de ellos vivos, estos heredarían, los dos que están vivos en derecho propio y los hijos de ellos en representación. Ok, entonces, en este caso, estos heredan en representación, por derecho propio. Heredan por derecho propio. Ok, pero ¿qué pasa si en vida José le dio algo a Luisa y le dio algo a Pedro? Entonces, estos señores que son descendientes de los hijos de José tienen derecho a pedir que traigan a colación lo que recibieron Luisa y Pedro en vida. ¿Por qué? Porque están heredando, fíjense bien, están heredando. Entonces, corrijo. Como fue en derecho propio, ellos no tienen por qué traer lo que en vida le dieron a estos. Porque no están heredando en representación. En representación, si estás representando a tu mamá, pues bueno, tú tienes que hacer lo que haría tu mamá. ¿Okay? Pero en este caso, que es por derecho propio, pues todo lo donado o dado en venta ficticia, que no sea reclamado a estos señores que están acá, cuando ellos hereden por derecho propio, no tienen por qué traerlo a colación. ¿Okay? El descendiente que sucede en derecho propio al donante, que es José, el donante de lo que le regalaron a Luis y Pedro, que justamente si le regalaron a Luis un apartamento, cuando Luisa se murió, lo repartieron entre José Alberto y Victoria. Y si a Pedro le regalaron un avión o una lancha, entonces Pedro se la dejó a Pedro José. Ok, pero resulta que esa casa y esa lancha no tienen por qué traerla a colación, porque resulta que ellos están heredando en derecho propio. Si lo hiciera en representación, sí, que es el caso del segundo párrafo. Entonces, si heredas por derecho propio, no tiene nada que ver con las donaciones que le hicieron a tus padres. Ahora, si sucede en representación, sí debe traer a colación lo que se le haya donado a su ascendente. Es decir, por ejemplo, muere José, Luisa está premuerta, Luis, Pedro y Carmen están vivos, entonces José Alberto y Victoria heredan en representación de Luisa. Entonces, como ya Luisa estaba premuerta, muerta antes que José, esta sucesión se abrió. Si José le había dado a Luisa un apartamento, entonces ese apartamento fue heredado por estos dos. Bien, entonces al momento de morir José, ese apartamento, todos ellos tienen que traer a colación los que le dio José en vida, pero como ella está muerta, ya esto lo heredaron, entonces ellos dos deben traer a colación el apartamento que su papá, o sea, el abuelo de José Alberto y Victoria, le regaló a Luisa en vida, a principio, o sea, estando vivo. Una liberalidad se llama eso. ¿Ok? ¿Cómo se trae a colación lo dado en vida por el de Cuyo? Bueno, entonces la idea es que la persona que hace la colación decida si lo hace en especie, lo hace en dinero ficticiamente. O sea, agrega el dinero, mira, eso vale tanto. Ahora, pero ¿cómo se determina el valor? De la siguiente manera: si es dinero, se colaciona la cantidad que le dieron. Si es dinero. Si fue un bien mueble, el bien mueble se le agrega patrimonialmente el valor, lo que cueste, al momento que se lo dieron. O sea, se lo dieron hace 5 años, ese mueble costaba tanto, ¿no? Pero le dieron un carro, ese carro costaba antes, a ese momento tanto. No lo que cuesta ahora, lo que cuesta el momento que se lo dieron. Pero si es un inmueble, entra a colación tomando en cuenta, fíjense bien, el valor del inmueble al momento de la apertura. Si el inmueble se devaluó, si el inmueble se revaluó,
pues eso influye, por supuesto, que a favor de el que va a colacionar están las mejoras y en detrimento de él están las desmejoras que sean su responsabilidad. Ok, ¿qué no está sujeto a colación? O sea, ¿qué cosas sí recibí de el de Cuyos, pero no tengo por qué traerlo? Pues fíjense bien, en el 1087, segundo párrafo, el ascendiente que suceda al donante no estará obligado a colación. Lógicamente, si el ascendiente hereda a su hijo, ¿no? Es porque no hay descendiente, entonces no hay quien le reclame. Y el 1091, los gastos de manutención, curación, educación, ni los ordinarios por vestido o regalos de costumbre, eso tampoco está sujeto a colación. Claro, regalos como cualquier regalo sencillo, no una casa, un apartamento, un carro, un yate. ¿Okay? En 1092, las ganancias que el heredero haya obtenido en virtud de contratos celebrados válidamente con el de Cuyos. Hicimos un contrato de arrendamiento de algo, fruto, lo que sea, y fue válido, y yo te entregué lo que te entregaría cualquiera, pues entonces resulta que las ganancias que tiene el heredero no las vas a traer a colación. Las compañías donde sean socios, tanto el heredero como el de Cuyos, tampoco las acciones del heredero se traen a colación porque es una situación sin fraude. ¿Okay? Y el inmueble que haya perecido en caso fortuito y sin culpa del donatario, o sea, que no recibió, fue que pereció. Te dieron un apartamento y después lo expropiaron, por ejemplo. Ok. ¿Qué implica colación? Bueno, implica que la masa patrimonial se incrementa en el monto de los patrimonios. ¿Okay? En el monto o patrimonio, lo que los herederos forzosos deben traer a colación. Entonces es importante que la colación lo que hace es aumentar la masa patrimonial. Acuérdense lo que dije al principio, hay activos, pasivos, y la resta de los activos menos los pasivos es la que va a dar la masa patrimonial. Esto es lo que se va a repartir. ¿Qué es lo que hace la colación? Aumentar esto. ¿Para qué? Porque esto se divide entre dos, la parte legítima y la parte disponible. Lo que hace es aumentar la parte disponible y la parte legítima. ¿Okay? Por lo tanto, también se incrementa la parte legítima y la legítima de cada uno de los herederos. La imputación es a qué parte de la masa patrimonial se va a imputar. ¿Okay? Entonces, vamos a ver si se imputa a la parte disponible o a la parte legitimaria. Mi criterio es, aunque el código no lo establece, pero lo deja sobreentender, que como son liberalidades del de Cuyos en vida, él lo quiso hacer en vida, no podemos ir en contra de lo que él desea, es una liberalidad, por lo tanto se supone que eso debe ir imputado a la parte disponible, ¿ok? A la parte disponible, lo que él podía disponer. Y solamente se va a reducir si se excede más allá de la parte disponible. ¿Ok? No así, el código establece que algunas liberalidades deben imputarse directamente a la legítima del heredero o al sucesor. O sea que el código contradice lo que se establece o lo que se cree que las liberalidades de Cuyos en vida deben respetarse porque fueron decisiones en vida. Entonces, por ejemplo, fíjese que el artículo 887 dice: se imputará al cónyuge sobre su legítima, fíjese, no habla de la parte disponible sino de la legítima, que además de todo lo dejado en testamento, todo cuanto haya adquirido por capitulaciones matrimoniales y por donación, y los demás legitimarios, todo lo que han recibido en vida. Pero fíjese que todo lo que han recibido en vida, los herederos legitimarios, se imputa a la legítima, y todo lo que se haya entregado al cónyuge, todo lo que el cónyuge haya adquirido por capitulaciones matrimoniales, o todo cuanto se haya donado al cónyuge, va para su parte legítima. O sea, todo lo que vimos anteriormente que se le dio a el heredero y el hijo o su descendiente, se imputa a la legítima. ¿Ok? No es mi criterio, pero así lo establece el artículo 887. El artículo 1108 establece
entre líneas, el donatario o legatario que tenga derecho a la legítima, o sea, es un heredero forzoso, y que pide la repudiación de las liberalidades hechas a favor de un donatario o coheredero con él, aunque sea un extraño, como excedente de la porción disponible, tiene que imputar a su legítima lo que él recibió. Lógicamente, ya el artículo anterior dice que todo lo que recibe en vida va imputado a tu legítima, no a otra parte disponible. Todo lo anterior tiene que ver con liberalidades que en vida el de cuyos tuvo con sus hijos o descendientes. De esto, los cuales están obligados a colacionar todo cuanto recibieron en vida del de cuyos por donaciones directas o indirectas. El artículo 1468 establece algo parecido, pero fíjense bien, establece que las donaciones de toda especie que una persona haya hecho durante los últimos 10 años de vida, que es lo que les he estado diciendo, por cualquier causa y en favor de cualquier persona con un asterisco que ya van a ver lo que significa, quedan sujetas a reducción si se reconoce que en la época de la muerte del donador excedían de la porción de lo que podía disponer el donador. Entonces, allí tenemos que entender que cualquier persona se refiere a cualquier persona que no esté obligada a colacionar o cualquier persona extraña a la cual el testador le ha dejado algo. ¿Okay? Para la reducción de estas liberalidades del de cuyos se siguen las reglas de los artículos del 888 al 894, que son las reglas de la reducción de las liberalidades del de cuyos para terceros que no sean familia de él. Entonces el asterisco se refiere a cualquier persona familiar o extraña, pero no hijo descendiente, porque los hijos descendientes se le aplica la reducción, ¿ok? Pero en la colación y la imputación. Bien, este es el fin de la clase, espero que la hayan entendido y bueno, nos vemos en la próxima, que la grabaré prontico, ¿ok? Chévere, muy buenas tardes.